Hermanos, hoy pues quiero compartir con ustedes esta porción bíblica de Apocalipsis capítulo 22. Y para los que tienen sus Biblias, por favor, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22. Un pasaje que ya le dio lectura el hermano Mario. Pero hoy nos vamos a basar, mis hermanos, en el versículo 17 para aprender un poco de la palabra del Señor. Y dice de esta manera: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, este versículo nos ayuda para poder comprender lo que hoy la palabra del Señor quiere llevarnos a la reflexión. Y vamos a aprender un poco sobre este tema, la gran invitación. Nuestro tema para hoy es sobre la gran invitación. Hermanos, podemos ver algo hermoso que sucede en la vida de los niños. Cuando nosotros vemos a los niños por naturaleza son inquietos, y eso nos ayuda para poder comprenderlos que son sanitos. Solo hay que ayudarles para que ellos puedan aprender de la realidad de esta vida, para poder nosotros ver lo que se puede aprender de los niños. Pero los niños son felices cuando reciben invitaciones de actividades especiales. Los niños pues brincan de la emoción. Cuando les invitan a cumpleaños, los niños pues contentos. Si se van a excursiones, los niños pues también súper contentos. Y para aquellos quienes les gusta el deporte, si les invitan a hacer deporte, también los niños pues de alguna manera demuestran ese gozo que sienten cuando se les hace este tipo de invitaciones. Y a nosotros los seres humanos pues también por naturaleza, cuando hay invitaciones, pues el ser humano tiende a estar agradecido cuando se le toma en cuenta. El mundo natural, el ámbito natural de los seres humanos va en esa perspectiva, si viven los seres humanos. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre la gran invitación. Y esta gran invitación tiene que ver con una primera gran verdad para enseñarnos qué nos enseña la Biblia. Notemos que hay una primera fracción en el versículo 17 del capítulo 22 de Apocalipsis. Y dice de esta manera: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Mis hermanos, Jesús ha transmitido su revelación por medio de su ángel y de Juan a sus iglesias, para que en ella encuentren consuelo y advertencia. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que esta es la respuesta del Espíritu y de las iglesias a la promesa de su venida. Si hay algo hermoso que la iglesia espera, es la venida del Señor. Pero nosotros podemos entender que Dios le encomienda a la iglesia una responsabilidad que emana de la obra misma del Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu, noten que está en mayúscula, nos ayuda a comprender, para identificar que se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero también podemos ver que distingue el texto a lo que es la iglesia. El Espíritu y la esposa. Esta expresión nos ayuda para entender que está muy distinguible, para que nosotros veamos que el Espíritu mueve a la iglesia, para que puedan decir juntos, ven. Y entonces la gran invitación es una invitación del Espíritu y la esposa. Mis hermanos, podemos nosotros comprender
que la responsabilidad que Dios demanda a la iglesia es que aprenda a oír la voz del Espíritu Santo. Aprender a oír la voz del Espíritu Santo nos demanda de esta responsabilidad. Ven, hermanos, si hay algo que nosotros esperamos es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas formas en que los cristianos históricamente creen de que va a suceder las últimas cosas que están en relación con la venida de Cristo. Muchos lo piensan de una forma, otros de otra forma, otros de otra forma. Por lo menos hay 3 escuelas que han dejado huella en la historia cristiana sobre cómo van a suceder las últimas cosas cuando Cristo venga. Pero si hay algo que no difiere de estos 3 pensamientos de enseñanza como huella dentro de la iglesia, es que los 3 creen de que Jesucristo va a retornar por la iglesia. Eso es la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es que esperemos que Jesucristo viene, para que nosotros veamos que el Espíritu y la esposa dicen ven. Podemos ver desde un contexto de que ellos estaban centrados en esperar la venida de Cristo, pero nosotros, mis amados hermanos, podemos ver que cada uno de nosotros nos ayuda para poder comprender que también hay responsabilidad en que la iglesia dependa de la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros creemos o malinterpretamos lo que la Biblia dice. A veces lo hacemos muy tan personal, cuando la Biblia dice el que gana almas es sabio. Y fíjense, hermanos, que cuando hablamos de este texto, para aquellos quienes no lo ordenan a la luz de la Biblia, podemos notar, mis hermanos, que pareciera ser que es el hombre de fe o el hombre que conoce de Dios el que lleva las almas a Cristo. Esa es una manera humana de estar pensando las cosas, pero podemos nosotros entender que acá a la luz de la Biblia hay algo que está ligado a la obra del Espíritu Santo. Hermanos, la obra del Espíritu Santo hace a que la iglesia se mueva en el orden correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de Dios dice que es la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Quienes se han convertido ha sido por la obra del Espíritu Santo, independientemente si son 1 o 10 o 100 o 1000, ha sido la obra del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos ver, hermanos, que en esta gran invitación solo nos ayuda a comprender que nosotros como cristianos debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo, que Dios habla a través de su palabra, que el Espíritu Santo jamás contradice la palabra de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, para que nosotros, hermanos, cuando estemos aprendiendo de la palabra, cuando se nos esté enseñando de la palabra de Dios, podamos ver que a la luz de la palabra de Dios, pues la dependencia del Espíritu Santo glorifica a Dios, para que nosotros no hablemos por nuestra cuenta, sino por la obra de Dios mismo. Y entonces la gran invitación es una invitación del Espíritu y la esposa, para que veamos que acá hay dependencia. La iglesia no puede hablar separadamente de la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre habla a través de la palabra revelada. Y podemos ver que la esperanza, el consuelo, la advertencia que encontramos acá está para que nosotros podamos tener precaución en vivir lo que es agradable delante de Dios y tener precaución, hermanos, en no vivir lo que desagrada al Señor. La gran invitación. Quiero que noten, hermanos, que también hay otra pequeña fracción en Apocalipsis capítulo 22, 17. Y el que oye diga, ven. Notemos lo que dice esta pequeña fracción. Y el que oye diga, ven. La gran invitación es una invitación con responsabilidad misionera. Es aquí donde nosotros podemos aprender grandes verdades. Que el que oiga diga ven.
podemos ver que simboliza la gran verdad de que todo cristiano tiene que ser misionero. El que ha sido hallado por Cristo debe hallar a otros para Cristo. Esta es la gran verdad que hay acá en el fondo. Para poder aprender que Romanos capítulo 10 versículo 15 lo dice de esta manera: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, no hay un Dios para los judíos que sea más bueno y otro para los gentiles que sea menos bueno. El Señor es el Padre de todos los hombres. La promesa es la misma para todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo como hijos de Dios. Como Dios manifestado en carne, todos los creyentes de esta clase invocan al Señor Jesús, y nadie más lo hará tan humilde o sinceramente para comprender, mis hermanos, como Padre invocar al Señor Jesús, el Salvador divino, alguien que no ha oído de Él. ¿Cuál es la vida del cristiano sino una vida de oración y de meditación en la palabra? Cada uno de nosotros podemos notar que era necesario que el evangelio fuese predicado a los gentiles. Alguien debe mostrarles lo que tienen que creer. Podemos nosotros aprender que recibimos de manera muy especial, mis hermanos, el evangelio, ni aún nosotros siendo gentiles pecaminosos. El evangelio es dado no solo para ser conocido y creído, sino para ser obedecido. Transmitir el evangelio es un privilegio inmerecido para comprender que el espíritu misionero debe de ser palpable en la vida del auténtico creyente. Para poder comprender, mis hermanos, que el que ha sido hallado por Cristo debe hallar a otros para Cristo. La gran invitación es una invitación con responsabilidad misionera. Cada creyente debe de vivir esto. El día que el creyente pues se aleje de esta responsabilidad, tristemente, hermanos, se entristece la obra del Espíritu Santo. El que oye diga: ven. Aquel que se alimenta de la palabra de Dios, su responsabilidad que tiene es compartirlo. Aquel que ha encontrado a Cristo, la responsabilidad que tiene es hablar de Jesucristo. Aquel que sabe que la obra del Espíritu Santo es el que lo guía a toda verdad. El Espíritu Santo va a obrar en la vida del creyente para que hable de Cristo. Cada creyente debe de ser un misionero para que nosotros podamos entender que la gran invitación es una invitación con responsabilidad misionera del auténtico creyente. No debemos de avergonzarnos del evangelio, porque Dios, hermanos, va a sacar a luz que se va a avergonzar de aquellos quienes nunca fueron legítimamente cristianos y nunca hablaron de Jesucristo, porque no hay evidencia de conversión, de hablar de su Señor en su vida real mientras que pasaron en este mundo. Si hay algo que nos enseña la palabra del Señor, y el que oye diga: ven. La obra del Espíritu Santo, hermanos, está bien ordenado de acuerdo a cómo se dio la historia de la iglesia primitiva. Cuando recordamos las palabras en el libro de Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, está hablando de un poder para ser testigos de Cristo, para hablar de Cristo, para hablar de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder entender lo que dice esta pequeña fracción: el que oye diga: ven. Hermano, la responsabilidad entonces de ser misioneros como auténticos cristianos es esta gran verdad, que el que ha hallado a Cristo debe hallar a otros para Cristo como auténticos cristianos que somos. Quiero terminar con una pequeña fracción más que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Y lo dice de esta manera, y termina el versículo 17: el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, la gran invitación también es una invitación para el alma sedienta. Podemos nosotros aprender esta gran verdad.
Esta es una oferta ilimitada de gracia y salvación a todos los que desean saciar su alma sedienta. Podemos nosotros aprender que la tercera sección es una invitación a todas las almas sedientas para que acudan a Jesucristo para satisfacer su necesidad. Debe recordarnos la gran invitación de Dios, como está escrito en Isaías 55:1. Y dice así: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad, comed, venid. Comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Hermanos, el alma sedienta nos lleva a esta realidad de aquellos quienes se van a dar cuenta que este mundo no les ofrece nada. Son bien acogidos a las bendiciones de la salvación todos los que acogen bien estas bendiciones. En Cristo hay suficiente para todos y para cada uno. Los que están satisfechos con el mundo no ven la necesidad de Cristo y no tienen sed de Cristo. No están inquietos por sus almas, pero donde Dios da gracia, da la sed. Donde Él haya dado sed, dará gracia. Id a Cristo, porque Él es la fuente abierta, es la roca golpeada, la roca inagotable. Hermanos, id a las santas ordenanzas, id a las santas escrituras, a los arroyos que alegran la ciudad de nuestro Dios. Id a las aguas sanadoras, id a las aguas vivas para comprender lo que acá está enfocando la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos entonces entender, mis hermanos, que en esta gran invitación es una invitación para el alma sedienta. Nuestro Salvador se refirió a esto: venid, comprad, apropiados de esto, aplicándoos la gracia del evangelio a vosotros mismos. Venid y comed, hacedlo aún más vuestro y disfrutadlo. Mis hermanos, el mundo no satisface nuestras expectativas. Nos promete al menos agua en el sentir natural y nos disolucionamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el agua no llega en el momento cuando en realidad tenemos sed de manera natural. Incluso hay aldeas y pueblos que llegan a establecerse que para tener un vaso de agua tienen que caminar kilómetros para tenerlo. Hasta en eso es decepcionado el hombre. Pero Cristo supera todas estas expectativas. Mis hermanos, vamos a Él y hallamos vino y leche. Los dones ofrecidos son tales que ningún precio se les puede poner. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, tal y como está en Primera de Pedro, capítulo 1, 19. Nuestras necesidades son incontables y nada tenemos que las satisfaga. Si Cristo y el cielo son nuestros, nos veremos por siempre endeudados a la libre gracia. Escuchad con diligencia, que se abate el corazón orgulloso. No solo vaya, sino acepte la oferta de Dios para comprender lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor sobre la gran invitación. Toda la riqueza y el placer del mundo no darán consuelo, tampoco contentamiento y firmeza del alma. No satisfacen ni siquiera los apetitos del cuerpo. Porque tal y como dice la Biblia, todo es vanidad y aflicción. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Que los desencantos con que nos topamos en el mundo nos ayuden a impulsarnos hacia Cristo y a buscar la satisfacción solo en Él. Así hallaremos el reposo de nuestras almas solamente en Cristo. Todas sus misericordias son misericordias del pacto. Son compradas por Él, son prometidas en Él y nos son dispensadas de su mano, porque el Señor cumplió su palabra. En Cristo hizo un nuevo pacto. Cada uno de nosotros entonces debemos de aprender estas grandes verdades que tenemos a la luz de la palabra del Señor. Y hoy
La palabra de Dios nos ha enseñado, hermanos, estas tres grandes verdades para comprender que la proclamación, la gran proclamación del mismo Jesús, Jesús lo dice en estas palabras: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Mis hermanos, solamente en Cristo puede el alma anhelante encontrar plena satisfacción. Para que nosotros aprendamos estas tres grandes verdades, la gran invitación es una invitación del Espíritu y la esposa, donde la iglesia debe ser dependiente de la obra del Espíritu Santo, pero también es una invitación con responsabilidad misionera, donde la iglesia debe de transmitir la verdad del Evangelio, pero también es una invitación para el alma sedienta. Están para aquellos quienes se dan cuenta que el mundo no les da ninguna garantía de placer eterno, de gozo eterno. Solo lo encontramos en Jesucristo, quien ofrece agua, leche gratuitamente, sin precio, para que los hombres acudan a Él. Si es una invitación para el alma sedienta, todos los que no conocen a Cristo pues deben de reflexionar para poder meditar si en realidad han encontrado a Jesucristo o no lo han encontrado. Y hoy, hermanos, quiero terminar haciendo reflexión sobre esta gran verdad, la gran invitación, la invitación del Espíritu y la esposa, dependencia, la invitación con responsabilidad misionera, cómo estamos transmitiendo el Evangelio. Si también es una invitación para el alma sedienta, ¿cómo lo transmitimos? ¿Estamos cumpliendo nuestra responsabilidad? ¿Cómo estamos? Fíjense que las iglesias están llenos de programas, pero lo menos que se mide o se mira en las iglesias es que a veces no hay programa de evangelismo, no hay programa de discipulado, y eso nos debe de hacer reflexión. ¿Cómo estamos delante del Señor para poder aprender y hacer aplicación de este texto sobre la gran invitación? Para que nosotros podamos pedirle al Señor que vivamos estas verdades bíblicamente sobre la gran invitación, para que Jesucristo sea glorificado. Y hermanos, yo quiero terminar haciendo una pequeña invitación. Hay alguien que de manera muy personal pues no se ha dado cuenta que en realidad solo Cristo satisface. No se ha dado cuenta que en realidad solo a Él podemos acudir para que Él pueda suplir todas nuestras necesidades y poder darnos cuenta que Él es manantial de vida para poder gozar en su presencia. La invitación es para el alma sedienta, que se dé cuenta que necesita de Cristo, que sin Él no es nada. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana? Amén. Aquí hay una manita. ¿Alguien más gusta hacerlo, hermanos? Aquí hay otra manita más. ¿Alguien más gusta hacerlo? ¿Alguien que por primera vez pueda darse cuenta, Señor? Hasta ahora me doy cuenta que en realidad no le he dado prioridad a lo que tú quieres de mi vida. ¿Hay alguien más? Quiero orar por usted. ¿Alguien más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la gran invitación. Si es una invitación del Espíritu y la esposa para que haya dependencia, si es una invitación con responsabilidad misionera para proclamar tu evangelio, si es una invitación para el alma sedienta, la responsabilidad del que escuche tu palabra, ¿cómo va a responder a tu palabra? Padre, oramos por ellos. Gracias por tu palabra. Pero hoy queremos agradecerte
por la vida de cada uno de mis hermanos y en especial por mis hermanos quienes han levantado sus manos. Oramos por ellos, te suplicamos por ellos. Gracias por tu palabra. Te agradecemos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.